Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos alrededor de la tierra, Shubu Español. Hoy tenemos las perlas de los profetas. Hoy tenemos un shiur muy bueno. Vamos a hablar del misterio de las dos varas de Ezequiel 37, 15 a 28. Es una haftará muy importante. Estamos en la parashá Vayishav. Y bueno, pues estamos aquí en estas perlas de los profetas. Y bueno, voy a esperar a que la gente se vaya conectando un poquito en lo que vayamos compartiendo. Les pedimos que la mejor manera de apoyarnos en estos estudios que hacemos es compartiendo con otros, compartiendo los videos, compartiendo, comentando, haciendo preguntas. Hoy vamos a tener al final una sección de preguntas. Hoy tenemos una persona muy especial, a quien considero un gran maestro, y lo vamos a tener ahorita en unos minutos. Entonces vamos a darnos a la tarea de compartir un poquito en lo que iniciamos. Vamos a dar unos minutos en lo que la gente se va conectando poco a poco. Y estamos aquí en Perlas de los Profetas, en Vayigash, para allá. Entonces vamos a esperar unos minutos y ahorita les voy a presentar a la persona que va a estar presentando con nosotros, un talmidim de Yeshivat Shubu y también un roé de la Quejilá Yovel en Colombia, muy especial, muy querido. Ustedes ya lo han tenido y les ha gustado mucho sus estudios y nos va a compartir algo muy especial, una persona que conoce muy bien el hebreo. Entonces sigamos compartiendo y ahorita lo traemos en unos minutitos. Y sigan compartiendo esta transmisión que estamos en vivo. Entonces vamos a dar inicio a esto. Les voy a presentar, aquí vamos a traer en un segundo a quien nos va a acompañar aquí en las perlas. ¿Cómo estás, Dudu? Shalom, Carlos, es un privilegio, siempre una alegría estar aquí en Shubu Español. Hoy un día particular dentro del calendario secular, pero sabemos que pues para nosotros hoy es 3 de Tebet. Estamos en el Exacto. tercero del 10º mes. Igual sabemos que esta reflexión del día de hoy seguro traerá mucha bendición a muchas personas. Así que bienvenidos todos a esta reflexión hoy sobre la Haftará, la sección de los profetas, de la porción de la semana que tenemos, que es Vayigash en Génesis. Muy bien. Es de verdad una porción increíble la que vamos a hacer. De hecho, yo voy a estar dando las perlas de la Torá el jueves por la noche para que ustedes estén sintonizados. Y bueno, esta perla de los profetas habla de algo muy profético, que es Ezequiel 37, 15 a 28. Tú vas a hablarnos de eso, Dudu. Y tú tienes aquí una presentación muy especial. Tú quieres darnos la interpretación. ¿Cuál es la verdadera interpretación, diría yo, de este pasaje que es a veces tan polémico, ¿no? En los círculos mesiánicos. Así es, digamos que cuando estuvimos organizando esta sección de trabajo que estamos acompañando ahora cada semana en Perlas del Pacto Renovado que tuvimos ayer con el Morel y Ahu, hoy con la Haftará, mañana con con la Brit, con la sección de la Torah, pues vi que era indudablemente una oportunidad para hablar, para aclarar, para solucionar de repente en la medida de las posibilidades todas las dudas que puedan haber alrededor de este concepto de las dos varas que hoy vamos a estar revisando un poco, también desde el hebreo, como lo decías, y pues nada, dándole una bienvenida a todos los que se conectan. Hoy vamos a estar estudiando un poco sobre Ezequiel 37, famoso pasaje de las dos varas de Judá y de Yosef, ya que precisamente este texto del Haftará pues se escoge aludiendo ya que acabamos de concluir a la época de los macabeos, de Hanukkah, una época en donde el pueblo de Israel tuvo la prohibición de estudiar Torah y ellos fueron más allá, ellos quisieron ser esos estudiantes juiciosos, no como a veces muchos de nosotros que llegábamos a clase, no está el profesor y decíamos, ah bueno, no hay clase, no, ¿qué hace el Vamos. judaísmo?
El judaísmo dice, no podemos estudiar Torah, entonces estudiemos algo similar dentro de los profetas para no perder la conexión, para no perder cuál era el mensaje que teníamos que estudiar esta semana. Y de allí tenemos una de las primeras grandes lecciones alrededor del Haftarah, es la primera oportunidad que comparto en este espacio de Haftarah, y es precisamente el término, viene de una palabra de conclusión que gira en torno a que en el servicio tradicional de Shabbat, cuando se lee la Torah, también se lee una sección de los profetas. ¿Por qué se lee esa sección de los profetas? Se lee para honrar la memoria de aquellos valientes macabeos, de aquellas personas que lucharon por establecer siempre la identidad y que a pesar de las circunstancias también hay otra lección muy hermosa. Hace no mucho tiempo, en una de las sinagogas que estábamos aquí en Bogotá, Ujú. veíamos que había un rollo de Torah pequeño, ya bastante viejito, pero lo honraban y el Hassan de la sinagoga explicaba y decía, ese fue el primer Sefer Torah que tuvimos y ya hoy día puede que esté viejito, aún es kosher, aún podemos leer sobre él, pero lo tenemos y al lado tenían unos rollos de Torah muy bonitos y dicen es porque a veces nos olvidamos de las circunstancias cuando Hashem nos permite tener recursos positivos como lo es un rollo de Haftarah para poder leer. ¿Qué hizo el pueblo judío? Cuando tuvo la oportunidad de volver a leer la Torá, ¿se olvidó de la Haftará? No. Dijeron, vamos a agradecer que a través de la lectura de los profetas no nos desconectamos de nuestra fe y de nuestra tradición, y aunque se haga un poco más largo el servicio, entonces vamos a leer la Torá y adicional vamos a leer la Haftará, los profetas. Esto es algo que nos da una primera lección el día de hoy. No deseches lo que en su primer momento fue lo que el Eterno te dio. No deseches las alternativas que surgen cuando ya tienes la solución plena. No te olvides de quien estuvo allí dándote una mano. No te olvides de ese factor que hubo de apoyo por parte de Hashem para que siempre lo mantengas, lo recuerdes, lo honres, que ese es básicamente la memoria colectiva que tiene el pueblo judío alrededor de sus fiestas, en donde siempre diremos Zecher leYetziat Misraim, recuerdo de la salida de Egipto, porque no hay que olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Así que, bueno, me dicen allí que de pronto se escucha un poquito con eco. Agradecería saber cómo está el retorno en las personas que nos oyen, que puedan reportar allí su sintonía y que lo puedan compartir. Claro, claro, es un tema muy importante el que vamos a cubrir hoy, donde donde vamos a clarificar muchas cosas y tú nos vas a compartir algo muy especial, Dudu. Y bueno, pues para las personas que yo te escucho perfectamente bien, sí un poquito de eco, digo, yo creo que por la habitación donde estás, pero lo escucho muy bien, ¿eh? Digo, no me parece nada que me moleste ni nada, yo creo que el audio me parece muy bien, no sé. Ok, estamos pendientes. Si cualquier cosa, hacemos algún cambio aquí técnico al aspecto de manejar un micrófono, pero creo que sí, de pronto es por el sonido ambiente en el lugar en donde estoy. Saludos entonces a todos los que se van conectando a esta transmisión. Y bueno, eh, pongamos esto en manos del Eterno e iniciemos esta reflexión en estos minutos que tenemos. Si me quieren acompañar en una oración, les agradecería. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estudiar tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok divrei Torah. Amén. Bendito eres tú, Señor, sobre el universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos permites debatir, estudiar acerca de la Torah. Amén. Bienvenidos entonces a esta reflexión de la Haftarah, como ya lo había indicado en la introducción, una sección que siempre se leerá de los profetas cada semana, honrando ese proceso histórico que tuvo el pueblo judío justo, preciso hace unos días, lo recordábamos en medio de Hanukkah, cuando fue prohibida la lectura de la Torá, pues ellos se apoyaron en la lectura de los profetas, y el texto que escogieron para Parashat Vayigash, si queremos mirar la siguiente imagen, es Ezequiel, el profeta Yehezkeel, a veces un poquito difícil de pronunciar para algunos, el profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 15 al 28, será el texto escogido. ¿Por qué? Pues allí los rabinos y los sabios encontraron que había una alegoría hacia lo que nos va a narrar la parashá en esta semana cuando dice, entonces Yehudá se acercó. ¿A quién? A Yosef. Hay un encuentro, hay un acercamiento entre Judá con Yosef. Y vamos a mirar entonces en estos primeros versos que tenemos el texto directamente en el hebreo para que podamos
aclarar muchos puntos y procurar solucionar dudas, ya que esto lastimosamente se ha prestado para muchas interpretaciones, para muchas teorías, planteamientos doctrinales, y muchos de ellos ni siquiera apoyados directamente del texto ni de su contexto. Y como dice el dicho aquí, nosotros utilizamos una rima que dice: sacan un texto de su contexto para justificar un pretexto. Aquí lo que debemos hacer es volver el texto a su contexto, a su idioma original, y a revisar qué es lo que dice el profeta Ezequiel alrededor de esta parte. Entonces vamos a ver allí, dirá el texto: Beatá ben Adam, y tú, hijo de hombre, Kaj leja, toma para ti. Y allí está en amarillo, resaltada esta primera parte, Etz Ejad, Etz Ejad. Y ya ahorita vamos a hablar un poquito de la referencia de Etz, a qué puede referirse sobre el concepto del madero, sobre el concepto de tablilla, como lo va a traducir la versión al español de Rashi y sus comentarios, y asimismo el concepto de la palabra árbol, que de allí se desprende. Entonces tenemos vara, árbol, tablilla, ya vamos a hablar de eso en un instante. Aquí el texto puntualmente dirá Etz Ejad, Uchtov Alav, y escribe sobre él Li Judá, para Judá, Velibnei Israel, y para los hijos de Israel. Entonces son las tres palabras que están allí en color amarillo para que entendamos que una vara está haciendo referencia a Judá, y ese Judá está conectado con el concepto de hijos de Israel. Y cierra allí diciendo Javeró, pero que debemos leer como Javerav. Esta es una particularidad que tiene el hebreo con algo que se llama ketiv y kerif, una forma que quedó escrita en el texto y otra es la forma como debe ser leído, y de allí es de donde podemos encontrar muchas de las interpretaciones de los rabinos, pero básicamente lo que está aludiendo es a sus amigos, y puede ser o un amigo en singular, a su amigo, Javeró, o Javeraf, a sus amigos en plural. Entonces nos está diciendo: tu hijo de hombre toma para ti, que eso también es importante, Etz Ejad, una rama, un árbol, una tablilla, ya vamos a ver, y vuelve a decir y escribe sobre ella entonces para Judá y para los hijos de Israel. Así que la primera tablilla va a estar conectada con Judá y con Israel. Ahora pasamos a la siguiente, en la cual va a decir U lekaj, y toma etz ehad, vuelve a decir, no dice etz sheini, no dice otra vara, vuelve a decir una vara y le da una identidad también. Esto es importante en el hebreo porque no está diciendo toma una vara y luego dice toma otra, no, sino está diciendo toma una vara y escribe para Judá, y luego toma una vara y escribe uktov alav le Yosef, para José, le Yosef. Etz, volvemos al concepto del que está arriba, Efraín, Behol Beit Israel, y para toda la casa de Israel. Y aquí es muy interesante ver cómo ya hay un cambio en relación con Yosef, ya que arriba el comentario estará ligado entonces con la casa de Israel, y aquí abajo, perdón, Benei Israel en amarillo, hijos de Israel, y abajo dice Beit Israel, casa de Israel. Entonces ya empieza a haber una distinción particular. Y bueno, tenemos el mismo final, Javeró, su amigo, o Javerav, sus amigos. Ese es el texto literalmente en el hebreo. Miremos la siguiente imagen para una traducción al español y podernos poner en contexto. Y allí vamos a darnos cuenta que las mismas palabras que puse en el color determinado están aquí para aclararnos entonces. Y tú, hijo de hombre, toma una vara, va a ser la traducción que tenemos de muchas versiones al español. Escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, va a decir esta versión. Luego toma otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín. Entonces aquí hay una conexión interesante con Yosef y le va a mencionar a esa como la vara de Efraín. Y para la casa de Israel, Beit Israel. Entonces tenemos la forma como la traducción debe ser entendida y tomada para que nos demos cuenta de lo siguiente: ¿qué va a mandar a hacer el profeta si nos apoyamos ya directamente en el texto? Aquí hay riquezas interesantes que va a decir
en el verso 17, no lo tengo allí en la... bueno, podemos mirar esta imagen si quieren, que traje también de Rashi, pero ya ahorita lo detallamos bien. Y en el verso 17 va a decir, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. La traducción que tenemos allí de Rashi, fíjense, he querido tomarle la foto directamente para que se den cuenta, no es simplemente un texto copiado y pegado, sino que es la foto directamente del texto de Rashi en español, en donde vamos a leer su traducción, en la cual dirá, la palabra del Eterno vino a mí diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una tablilla de madera. Fíjense cómo Rashi va a traducir, él no va a utilizar el término vara, sino que dentro de la traducción que hay al español va a utilizar el concepto de tablilla, una tabla, y escribe en ella para Yehudá y para los hijos de Israel, sus compañeros, y toma otra tablilla de madera, escribe en ella para Yosef, el madero de Efraín, y bueno, yo ahorita continúo allí, pero quiero que se fijen puntualmente en el comentario que hay allí abajo en el 37:16, ahí hay un comentario en donde dice tablilla de madera, literalmente madera, simplemente, pero se refiere a una tablilla, dirá Mesudat David, uno de los comentaristas, en el que se apoya Rashi para su escogencia de la traducción. Así que allí vamos a encontrar algo interesante. Podemos darnos cuenta de que hay un propósito en este proceso y es, miremos cuál ha sido, digamos, la interpretación clásica o básica de este pasaje. Dentro del contexto nos está hablando un profeta en un momento en donde el reino de Israel ya ha sido dividido y en donde empieza a haber un aspecto de reconocimiento a través de las varas, etz, que es el representativo que tenían las tribus. Lo curioso es que aquí no se les llame Shevet, como se les llama dentro del contexto bíblico, sino se utilice la forma particular de etz, porque recuerden ustedes que vamos a tener un caso en donde la vara de Aharón, cuando es puesto en tela de juicio, su ministerio, son reunidas todas las varas. Esto que nos deja saber que cada tribu tenía una vara, tenía un bastón en donde es puesto allí. Ya conocemos la historia, la de Aharón es la que reverdece, florece, pero en el término hebreo que se utiliza en aquel contexto no es el mismo que tenemos en este. Por eso empieza la duda y de ver qué es lo que realmente pueda aludir allí el concepto. Así que de entrada podemos aprender algo fundamental y es que las traducciones que tenemos al español pues dicen la palabra vara, pero no es como dentro de la tradición judía se acostumbra a traducir este texto, no es como dentro del hebreo se acostumbra a traducir, porque el término para vara es shevet o mishenet, está el concepto de la vara, del callado del pastor, está el simbolismo de lo que tenía Moshe, de lo que tenía Aarón, de cada una de estas varas, pero aquí no se va a mencionar de esa forma. Entonces ya empezamos a tratar de rectificar y desdibujar un poco la figura de la vara. En el hebreo se habla es de etz, que es madera, tabla, que es el concepto de árbol. También podría decirse, toma el árbol para Judá, el árbol para Efraín. Bien, continuando un poco, si queremos mirar los comentarios de Rashi, allí están en la siguiente diapositiva, está todo el pasaje de esta Haftará, y allí podremos ver entonces cómo en el texto que tenemos, allí están unos comentarios que quería yo traer. Entonces, revisemos el texto como tal en una parte puntual que tenemos allí. Yo sé que de pronto no se ve muy bien, solamente lo tomé como referencia, pero quiero hacer énfasis a lo que en el versículo 18 va a decir de la Haftará, en donde dice, y cuando te digan los hijos de Israel, tu pueblo, diciendo, no nos dirás qué son estas para ti, les dirás, así habló Adonai Elohim, he aquí que yo he de tomar la tablilla de Yosef, que está en la mano de Efraín, y sus compañeros, las tribus de Israel, y y los convertiré en una tablilla de madera y seré el pasaje. Allí más adelante continúa diciendo todo el proceso de lo que hará el Señor en el
futuro, en el aspecto profético. Recordemos que la parashá anterior, cuando nos hablaba de el la parashá, un segundito, en la de Vayesh, a llegar a un punto en Bereshit, capítulo 37, dirá, esta es la historia de la familia de Jacob, él es Toldot Jacob, y nos va a empezar a hablar de Yosef. Es muy interesante que la historia de Jacob parta en el concepto de un hijo que es José. Y luego de todo el capítulo 37, de una manera abrupta, viene un corte en la historia de Yosef y nos va a hablar que en aquel tiempo Yehudá se apartó de sus hermanos. Entonces nos deja ver el texto de la porción anterior que la historia de Israel, la historia de Jacob tiene dos ejes que están figurados a través de sus hijos, Yosef y Yehudá. Y por eso en esta parashá, que es Vayigash, va a decir que se acercó Judá a Yosef. Y por eso, entonces es interesante que los rabinos toman este modelo en donde hay un acercamiento también, una distinción entre la tribu de Yosef y la tribu de Judá para unirlas. ¿Qué van a decir los rabinos, los comentaristas? En un primer nivel, miremos entonces en la siguiente diapositiva, está mucho más grande el comentario que hay abajo de esta sección. Vamos a ver qué dice Rashi. Partamos de Rashi. Si quieres, volvamos a la anterior, Carlos, si eres tan amable, y nos apoyamos un poco en el primer comentario de Rashi cuando dice los hijos de Israel. En la anterior, tan pronto inicia, ¿qué va a decir Rashi sobre el concepto de los hijos de Israel? En esta, capítulo 37, verso 16, la anterior, por favor, la anterior imagen, la primera que tenemos, ahí está. Ahí abajo ustedes alcanzan a leer y a ver, dice, hijos de Israel. Este es comentario de Rashi. Alude específicamente a la tribu de Benjamín, porque como está diciendo hijos de Israel, ¿cuáles son esos hijos? Rashi dirá, alude específicamente a Benjamín, la cual se alió a la tribu de Judá para formar el reino de Yehudá a raíz de la división del reino fundado por rey David y luego de la muerte de su hijo el rey Shlomo. Entonces la primera interpretación que nos da Rashi alrededor de por qué se les dice hijos de Israel cuando está hablando de Judá es porque él estaba junto con un hermano que es Benjamín. Y entonces miremos la siguiente imagen ahora sí, luego de haber leído este comentario de Rashi, ahí ya no hay ningún comentario más. Está aquí todo el texto y abajo para que no se vea tan pequeñito, fíjense que en el lado izquierdo yo puse el cierre, que ya ahí continúa, ya es Haftará de Vallejí, no hay ningún comentario más, pero en esta parte larga sí hay un comentario abajo, lo agrandé en la siguiente diapositiva, miremoslo para poderlo leer, y es la interpretación de Rashi alrededor del concepto en donde va a decir 37:16, Joseph, Efraín, ¿qué va a decir allí? Se refiere a las restantes 10 tribus, las cuales formaron el reino de Israel luego de la muerte del rey Shlomo. Entonces, partiendo del concepto básico, Rashi, el Peshat, el literal, habla de lo que es proféticamente con las tribus de Israel, en el momento en donde están las casas o lo que se ha conocido como los reinos, y allí es en donde vamos a aclarar todos estos conceptos que han surgido de la teología de las dos casas, del concepto del efraimismo, del concepto de las dos varas, para ponerlo dentro del lugar histórico. Y es que sí, indudablemente en la alegoría que está haciendo aquí el profeta alude al pueblo de Israel en general. Del nivel Peshat, Rashi lo interpreta y dice, sí, para uno es Judá con Benjamín y para el otro son los otros hermanos, 10 tribus. Y de allí empezó a desarrollarse toda una teología que habla de las tribus perdidas. Pero vamos a ver que no están tan perdidas, mis amados. Vamos a darnos cuenta que el mismo texto se va a encargar de aclararnos detalles alrededor de la primera parte. Entonces, a nivel de la interpretación Pshat, literal, tenemos que habla del contexto histórico de la división del reino. Pero el reino no va a quedar dividido para siempre. Va a haber un momento histórico en donde estas tribus retornarán, otras se asimilarán y tendremos que esperar qué sucederá proféticamente con este pasaje. Pero gran parte de esto se ha cumplido.
y otra parte está por cumplirse. De ahí entonces que pasamos a un siguiente nivel de interpretación, y es el que acostumbran los rabinos a tener también a nivel ya de un drash con el concepto del Mesías, porque empieza a haber aquí una conexión, una alegoría, y empiezan a darse cuenta que indudablemente lo que se está hablando aquí no son de dos casas, no son de teologías sobre cristianismo y judaísmo, está hablando, mis amados, de Yosef. Y lo hemos venido hablando a lo largo de todos estos comentarios de estas porciones de Génesis que hablan de la figura de José, ya que él es el prototipo del Mesías sufriente, él es el prototipo del Mesías que tendría que morir. Y esto está en la tradición judía. ¿Y cómo interpreta Ramjal este pasaje de Ezequiel 37? Ramjal y los sabios dirán, esta vara de la que alude, esta tabla de la que alude, y esto es tremendamente profético. Yosef no es otro que el Mashiach ben Yosef, y la de Judá no será otra que el descendiente que vendrá por la linaje de Judá, que es el del rey, y es el Mashiach ben David, y por eso todo el texto más adelante dirá que él pondrá sobre la casa de David un rey, un gobernante. ¿Y cuándo sucederá eso? Cuando la tabla, el Etz de Yosef, se acerque al de Judá. Eso es fundamental entenderlo. El versículo 17, mis amados, es la clave para todos aquellos que lastimosamente se han de pronto dejado confundir por las interpretaciones y los conceptos que existen de las dos varas, de las dos casas del efraimismo. La respuesta nos lo da el profeta en el mismo verso 17. Dice en el 17, júntalos el uno con el otro. Pero ahí no sabemos cómo es ese juntar el uno con el otro. Es como si se pusieran los dos, ¿cierto? Las dos tablillas, lo que quiera que esté referenciando el profeta con la palabra etz, que debe juntarlo. Pero en el versículo 18 va a generar una pregunta sobre el pueblo de Israel. Dice, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? O sea, no es una señal clara. Y esto es algo que al analizarlo desde la perspectiva mesiánica nos deja ver que la señal no es clara de la figura de un Mashiach ben Yosef y de la figura de un Mashiach ben David. Y ahí entonces va a venir la explicación del profeta en donde dirá en el verso 19, diles, ¿esto quién lo dice? Hashem mismo. Así ha dicho Adonai, yo tomo el leño, la vara, la tablilla, el árbol, etz, es el concepto de etz. Yo tomo el etz, digámoslo en hebreo, de Yosef, que está en la mano de Efraín, y a la tribu de Israel con sus compañeros, y dice allí el versículo, y los pondré con el leño de Judá. Una cosa es juntar y otra cosa es tomar uno y ponerlo con el otro. Y ahí el texto es claro, es literal. Si lo queremos mirar, de repente si te quieres ir una diapositiva para atrás, sé que es pequeña la imagen, pero allí en el versículo 17, si ustedes, bueno, no lo tuve la precaución de marcarlo para que lo pudieran de pronto ver un poco más ampliado, está diciéndonos en el texto, en la traducción literal que está diciendo allí Rashi, versículo 17, 18, 19, cuando estamos hablando allí dice el 19, así habló eterno Dios, he aquí que yo he de tomar la tablilla de Yosef, que está en la mano de Efraín y sus compañeros, y las pondré junto con la tablilla de Judá. O sea, ¿cuál se debe acercar a cuál? Es interesante, en la parashá, en Génesis, es Yehudá quien se acerca a Yosef. Pero aquí, en la Haftará, en el versículo 19, ahí nos habla claramente de en el contexto de quién se debe acercar a quién. Dice, después de que las ha tomado, Daver el Koamar Adonai Elohim, Hine Ani Lokeach et Etz Yosef, yo tomaré la vara de Yosef, Asher Beyad, que está en la mano de Efraín, Shipte Israel, Haverav y sus amigos y sus compañeros, Venatati Otam, Alav, y los daré a ellos, Alav, sobre Etz Yehudá, sobre Judá, los pondrá Besitem Leetz Ehad, y serán uno.
quién debe acercarse a quién, en este aspecto profético, para entender todo lo que se quiere romper con estas figuras que se han generado, de que el efraimismo o de que la iglesia cristiana es Efraín o de que la casa de Efraín representa a todo el mundo, digámoslo, creyente, y ha querido asumir un rol y decir cómo son las cosas y decir qué se hace, qué no se hace, qué funciona, qué no funciona. Pues mis amados, déjenme decirle que lo que dice el texto a nivel profético es que esto se unirá a Judá. Quien tiene el derrotero, quien tiene que marcar el camino es Judá, no Efraín. Quien tiene que someterse es Efraín a lo que está ya establecido en Judá. Entonces no podemos aquí generar una pelea, no podemos generar aquí un debate de quién tiene o qué, porque eso fue lo que sucedió a nivel histórico con el pueblo de Israel. Y ahora hay que rectificar esa división, hay que rectificar esa separación que hubo, y así la clave es entender cuál es el rol profético que hay dentro de este momento tremendo de poder despertar al Mashiach ben David. ¿Quién lo despertará? Cuando el Mashiach ben Yosef pase a su rol de Mashiach ben David. Y esto es la interpretación que los rabinos han dado de este pasaje. Como les decía, Ramjal nos va a hablar alrededor de ello. Y ahí es en donde entendemos cómo, desde el punto de vista del Mashiach ben Yosef, de la figura de ben Yosef, es quien dará camino para que se revele el Mashiach ben David, para que pueda establecerse nuevamente el reino. Y el reino lo establecerá bajo el concepto de Judá, que es a quien se le ha atribuido la realeza. Miremos la siguiente imagen y entremos ya en esta recta final de la reflexión sobre este concepto de Etz, que es tremendamente profético también. La siguiente, por favor, Carlos, muchas gracias. Es interesante que la palabra Etz, como les decía, y allí el título de la diapositiva, si ustedes, creo que no quedó, me quedaron. Ahí está. Sí, ahí. Ahí está. Pasemos a la siguiente. Ahí está. Etz, vara, tablilla o árbol. Es muy profético que el texto famoso de Devarim 21-23 dice: Lo talin niblato al haetz. Su cuerpo no quedará colgado de la etz, del árbol o de la vara. Es la misma palabra, es la misma que tenemos, la tablilla de la que quiere traducir Rashi toda la noche, sino que ciertamente será enterrado el mismo día, pues el que es colgado, maldito es de Elohim, para que no contamine la tierra el Señor su Dios. Entonces aquí vemos cómo la misma palabra alude al concepto aún mismo del Mashiach ben Yosef, cuando es puesto sobre el madero y empieza a abrir así también el camino a esa misma revelación de ahora de un Mashiach ben David, de un Mashiach reinante. Así que entendemos algo tremendamente profético en el término Etz. Por eso no utiliza la figura de vara. Por eso el profeta Ezequiel se apoya en el concepto de árbol. ¿Y por qué? Porque hubo alguien que fue puesto en el árbol y fue el Mashiach ben Yosef, Talú al Etz, colgado sobre un madero, quien a través de su sangre empezó este acercamiento nuevamente para que todos aquellos que estaban lejanos, incluido el concepto de lo que allí refiere Efraín y sus hijos, aquellos nacidos en el exilio, puedan volver a la verdadera raíz judía de su fe. No es raíces hebreas desde el concepto de despreciar al judío, de despreciar la tradición judía. No podemos caer en un antisemitismo moderno. ¿Qué gran trabajo ha hecho el maligno de querer confundir a las personas ahora y de despertar un nuevo antisemitismo dentro de las corrientes que el Señor está levantando alrededor de la rectificación de las raíces judías de la palabra, de respetar a quienes Pablo mismo en Romanos dice, de ellos son la tradición, el culto, los profetas, el Mashiach mismo. Es paradójico que en Hechos 15 los judíos se preguntaban, ¿qué haremos con los gentiles que se están acercando a nosotros? Y ahora sean los gentiles que estén queriendo definir e imponer qué vamos a hacer con los judíos sobre nuestra fe, una fe heredada de ellos. Así que hay que poner las cosas en el lugar que corresponden. Y el judaísmo del Mesías Yeshua es al que debemos acercarnos, es al que debemos respetar y es al que debemos aprender, porque dice allí el texto, se unirá ese al de Judá, no Judá al otro.
Y allí es donde debemos ser muy claros en ese concepto. Y finalizo con lo siguiente, que es bastante particular. Muchas veces se habla de las famosas tribus perdidas. Mis amados, no, si todas se perdieron y si todas no regresaron, que por favor alguien me explique este pasaje de Lucas, capítulo 2, en donde claramente nos dice, había una profetisa. ¿En qué momento? En el siglo primero, en el momento del nacimiento del Mashiach. Estamos hablando de que ya han pasado más desde la época de la división del reino hasta el momento de la aparición de Yeshua como Mesías, ya han pasado más de 600 años. Y fíjense, el texto puntual dirá, había una profetisa, Ana, Bat Pnuel, de la tribu de Aser. ¿Y acaso no se había perdido esta tribu? Entonces, ¿qué hace esta mujer allí? Mis amados, esto nos deja ver que muchas de las tribus regresaron y se incorporaron en el reino de Judá existente. Y seguramente sí, muchos otros quedaron perdidos en el exilio, asimilados. Y allí el Eterno tendrá algún propósito. Pero recuerda que no hay un concepto de tribus como tal perdidas que en la Biblia se mencione. Todo lo contrario, nos va a decir es que muchos, como este caso, una profetisa de la tribu de Asher, está en el territorio de Judá, sirve en el templo, de edad muy avanzada, que había vivido, dice, con su marido 7 años, después de su matrimonio 37, vivió hasta 84 años y no se alejaba del templo día y noche, con ayunos y oraciones. Y llegando este preciso momento, daba gracias a Elohim y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, la transición de ese momento en donde ellos esperaban que viniera el Mashiach ben David. Y aún no se cumplía. Venía el momento de Ben Yosef, del Mashiach, del siervo sufriente, y ahí el primer cumplimiento y momento de esta profecía. ¿Cuál falta? Falta ahora que esta, porque recuerden que dice Etz Echad, es uno solo, Etz Echad, es un solo árbol, es un solo Mashiach, es el Mashiach en la figura del siervo sufriente y es el Mashiach en la figura del hijo de David, aquel siervo reinante que está por venir y revelarse, pero es un solo Etz Echad. Así que allí tenemos, mis amados, la reflexión sobre esta Haftará. No sé si haya preguntas, seguramente las habrá. Quisiera de pronto dejar la oportunidad para que quienes han estado allí atentos puedan de pronto generar la pregunta, la duda, que si la iglesia es Efraín, que si el cristianismo es Efraín, que si existen dos casas. Amados, revisémoslo todo bajo la lupa de las Escrituras. Y cuando tengamos el argumento desde lo que diga el texto bíblico, hablamos. Antes es difícil. Dudu, esta es una excelente enseñanza y por eso es tan importante que nosotros aprendamos no solamente el hebreo, porque mucha gente dice, bueno, si ya sé el hebreo ya, pero también la interpretación de cómo los rabinos interpretan esos pasajes, como vimos la interpretación de Rashi que habla de no solamente las varas, sino que se interpreta como tablilla, porque eso en contexto se ve en otros pasajes bíblicos. Y esa ¿Sí? es la... Que puntualmente el pasaje no alude a vara. Y esto Claro, ya rompería de entrada cualquier tradición que quiera decir que habla de dos varas, porque en el hebreo el término vara es shevet, y así se refiere a todas las veces que se habla de las varas representativas de las tribus. Y aquí se habla de unas tablillas, o de un árbol, o de cualquier aspecto de madera. claro. Recordemos también que hay dos Etz Haim, que son el rollo de la Torah, está apoyado en dos maderos. Y Ujú. esto también es tremendamente mesiánico, porque en la mitad de estos dos rollos de Torah tenemos un pergamino. Generalmente el pergamino, ¿sabes de qué animal es tomado para la Torah? Muchas veces es tomado del cordero o del carnero. Sí, Por lo tanto, tenemos un carnero o un cordero, la figura mesiánica, mm, sacrificada para que con su sangre mm, y
nos dé vida en medio de dos maderos, el mismo concepto de el madero que se le debe referir así en la Biblia, no la cruz. Y cierro con esto, me faltaba una diapositiva por si hay alguna Falta pregunta. una por ahí. Cierro con un concepto muy bonito que ahorita me acordé, y es, en la última diapositiva se habla de que se restaurará el pacto, el Brit Shalom, pero quiero que miremos esta figura para que valoremos, y allí en el hebreo dirá Veharati Lahem Brit, y la traducción dice, haré con ellos un pacto. Pero mis amados, en el hebreo no se utiliza el verbo hacer un pacto. ¿Sabes esa raíz jaretí de dónde viene? Viene una palabra muy famosa en el hebreo, que es el verbo karet. ¿Has escuchado el castigo de karet, Carlos? No, 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 pero dinos. El castigo de karet en el hebreo era cuando alguien incumplía el pacto. ¿Sabes qué pasaba con aquel que incumplía el pacto? Era cortado de su pueblo, dice Mm, el texto. En el hebreo no se hace un pacto, en el hebreo se corta un pacto. mm, Y por eso cuando tú transgredes ese pacto, el verbo que se usa es el mismo que se usó para hacerlo, es cortar. Tú no eres digno de este pacto, eres cortado de este pacto, porque para que fueras ingresado a este pacto tuvo que haber sangre. De ahí el concepto karet. Y todos los pactos siempre se habla de karet et brit, karet et brit, cortaré mi pacto. ¿Sabes? Aquí hubo un pacto sellado con sangre para que pudiéramos ser acercados a Judá. Ahora mm. no vengamos entonces a querer imponerle a Judá, nosotros que por misericordia hemos sido acercados, como dirá Romanos, hemos sido injertados contra la naturaleza, no te ensoberbezcas contra las ramas originales. Ya ahora hay quienes quieren enseñarle hebreo a quienes realmente saben, quieren decir el nombre a quienes realmente lo conocían, quieren enseñar sobre las fiestas a aquellos que realmente las celebraban. Un poco de personas que hace 1 o 2 años ni siquiera terminaban de hablar bien su lengua vernácula, su idioma nativo, y Ujú. ahora quieren hablarlo en otro idioma. Así que bendiciones. Esta es la reflexión. Veo que por allí, por eso las piezas son cortadas. Así es, Iris. Siempre cuando se habla de pacto se habla de cortar. Hubo uno que fue cortado sobre un madero Ujú. para que tú y yo podamos entrar. Y ahora que hemos entrado, sometámonos en amor, en disciplina, en aprendizaje a Judá, para Y que esto pueda quiero, ser restaurado. Dudu, quiero recalcar esto porque con la ola de antisemitismo que hemos visto últimamente, sobre todo en Nueva York en Hanukkah, muchas de estas cosas ni siquiera se reportaron, solamente algunas cosas que ocurrieron, pero si siguieran las noticias, hubo muchos ataques antisemíticos aquí en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos el rol profético, nosotros como creyentes en Yeshua, el rol profético que tiene el judaísmo hoy en día. Entonces, me parece muy bien que hablemos de esto, porque no puede existir como nosotros como creyentes en Yeshua, tenemos, como tú dices, que acercarnos, porque es el Mashiach, es el Mesías, Ben Yosef, que se acerca a Judá, y es los dos Mesías que se unen a sí mismos, porque los dos Mesías parecen como que son diferentes o separados, pero realmente son uno. Es ¿No? Y uno. ahí está el texto no dice Etzehad y después Etz Sheini, no dice una vara y luego otra, dice Etzehad y después vuelve a decir Etzehad, o sea, es uno solo que termina siendo el mismo en un momento distinto de tiempo, pero que nosotros podemos dar la revelación, digámoslo, de que se una ese momento, de que se pase de un estado de siervo sufriente al siervo reinante, de que deje ser el Ben Yosef para que sea el Ben David reinando en nuestras vidas. Así que muchos saludos a los que han escrito, a los que han saludado. Quedamos atentos igual posteriormente en las repeticiones o si Claro. quieren escribir los comentarios o preguntas en este enlace, en este video, estaremos atentos a responderlas. Que el Eterno les bendiga, que tengan una excelente semana y bueno, recuerden, estamos en el 10º mes de Tevet. Ujú. Diciembre viene desde décimo, así que estamos en el 10º mes. Todavía no se acaba el año para nosotros. Sabemos que hay un cambio secular, pero sobre todo que podamos en este tiempo de revelación de Yosef orar para que el Mashiach Ben Yosef sea revelado. Muchas bendiciones.
Muchas gracias, les agradecemos que estén con nosotros. Cualquier duda, como lo dijo Dudo, él va a responder directamente y gracias por clarificarnos todo desde el hebreo. Muchas gracias, Dudo. Esto ha sido de verdad una gran bendición y bueno, compártalo con otras personas y les agradecemos mucho. Que tengan una muy buena tarde.